¿Qué tal, chef? Mi nombre es Giovanni Emanuel García García, curso el octavo semestre de la carrera de Hotelería, Turismo y Gastronomía. El día de hoy voy a exponer sobre el siguiente punto para mi examen parcial número uno, el cual es la gastronomía española. La ubicación de España, este país es de la península ibérica de Europa. Esta incluye 17 regiones autónomas con diversas características geográficas y culturales. Perdón. En Madrid, su capital, se encuentra en el Palacio Real y el Museo del Prado, que alberga obras de maestros europeos. Segovia tiene un castillo medieval, el Alcázar, y un acueducto romano intacto. La capital de Cataluña, Barcelona, se caracteriza por las obras modernas extravagantes de Antoni Gaudí, como el Templo de la Sagrada Familia. Luego vamos con la historia gastronómica. La historia de la gastronomía de España comprende específicamente el transcurso de la culinaria de España, desde lo que pudo haber sido sus orígenes, el nacimiento de las costumbres que rodean su gastronomía, la historia de la cocina española narrada con un conjunto. No comenzó a tratarse como tal hasta mediados del siglo XIX. Se puede decir que la cocina española permaneció oculta e ignorada en la literatura culinaria europea, hasta que los viajeros románticos que recorrían el territorio español fueron describiéndola a los lectores de los países vecinos. Pocos detalles se saben sobre la cocina española antes del siglo X, y las referencias documentadas, generalmente literarias, nacieron frecuentemente en ingredientes de nombres de platos, pero no acerca de su proceso culinario. No obstante, en la evolución culinaria española, desde la Edad Media, describe una trayectoria que ha tenido diversas fases antes de llegar a ser lo que como hoy se conoce en la actualidad. La introducción de formas de cómo cocinar a los árabes y los judíos safarditas, así como el cultivo de nuevas especies, la incorporación progresiva de ingredientes culinarios procedentes del Nuevo Mundo y las influencias de una cocina europea. Todo ello hizo que se creara una personalidad culinaria que influyó a la cocina francesa de comienzos del siglo XX. 27, a su vez fue influida posteriormente en el siglo 28 por las cocinas 18, perdón, por las cocinas italianas y francesas que se popularizaron en el corte en el periodo comprendido desde el siglo XV. Se popularizó en el corto periodo comprendiendo el siglo XV hasta el principios del siglo XIX. Es el elemento en el que se fijan las principales costumbres alimentarias en la mayoría de los países europeos, costumbres que se conocen con el nombre de cocina tradicional. Luego tenemos los ingredientes principales. Los ingredientes principales para la gastronomía española van desde el aceite de oliva, queso, tomate, arroz, productos del mar, embutidos, cebolla, pimentón, naranjas, tortillas de papa, gazpacho, muchos pucheros ácidos, paella, adobo, chilindrón, sorongolo, ensalada ilustrada, macarrones con chorizo, etc. Luego tenemos las técnicas artesanales, están las espumas y aires. Ambas técnicas son una excelente muestra de la prolífica unión entre la ciencia y la cocina. En el caso de la espuma, hay que introducir los ingredientes en el interior de un sifón con polvos de espuma, luego se calienta a baño María y finalmente se introducen cargas de óxido de nitrógeno y resultando es una crema voluminosa, ligera y delicada con una textura cremosa similar a la de un mousse. Esto sorprende al comensal a través de la vista y del gusto. En definitiva, se trata de un espectáculo del cual debemos todos sentirlo. Luego tenemos la esferificación. Aunque esta técnica se patentó en 1946, fue Ferran Adrià quien la rescató del neoclasismo en 2003. Este procedimiento en la actualidad de la cocina molecular consiste en gelificar la capa exterior de un alimento, creando una forma ovalada o circular mientras el interior permanece líquido. ¿Cómo se consigue dicho estado? Esto se consigue utilizando alginato de sodio, un polisárquido que se extrae de las algas, y el cloruro de calcio o glucocolacto. Hay formas de hacerlas aplicables en función al tipo y la composición de alimento. La más sencilla es la directa, que consiste en la introducción de un alimento líquido y una solución de alginato en cloruro sódico.
La inversa permite obtener esferas de mayor tamaño y se hace metiendo el alimento líquido con glucolato, calcio en alginato. El resultado es una elaboración con una textura blanda y delicada, muy sorprendente y agradable al paladar. Luego tenemos lo que es la gelificación. Como su propio nombre indica, la gelificación consiste en convertir soluciones líquidas en gel para conferirles una textura más sólida y defensa en el mercado. Podemos encontrar numerosas variedades de gelificantes que ofrecen resultados muy distintos. Los más comunes son el agar, que proviene de varios tipos de algas rojas, como ventaja añadida, carece de color y sabor. La goma exanta, un polisacárido que espesa el alimento, por lo tanto lo modifica su consistencia o instagel, que permite gelificar el alimento a temperatura ambiente. Luego tenemos el nitrógeno líquido. Este elemento es un estado líquido que tiene una temperatura de menos 200 grados centígrados, lo que conlleva la congelación inmediata de cualquier alimento que introduzcamos en él. Eso sí que en su estructura, forma y consistencia se vean alteradas, sin embargo en el interior se mantiene a temperatura ambiente e incluso puede llegar a cocinarse de esta forma. El nitrógeno líquido permite la cocción de los alimentos a través de la congelación, y el uso moderno de este elemento lo proporcionan el Tepan Nitro. Estas planchas inversas idean a los hermanos Adrià. Se coloca sobre el nitrógeno líquido y se congela inmediatamente, permitiéndonos elaborar singulares preparaciones con texturas inesperadas. Luego tenemos el aporte al mundo. España fue una de las primeras en recibir de Oriente las especies y cultivos que eran desconocidos hasta entonces en el Occidente, ¿verdad? El descubrimiento del nuevo continente ha sido una de las mayores aportaciones de los españoles en el intercambio de productos. Se puede decir que a partir de ahí se visualizó, universalizó la gastronomía española. Luego tenemos los platos reconocidos salados. Tenemos la paella, la cual se ha convertido sin duda en un plato más internacional, aunque el arroz más famoso de España tiene orígenes humildes. Su nombre se refiere al tipo de sartén que se utiliza para cocinar el plato en valenciano, el lugar donde nace gracias a los jornalejos que mezclaban los alimentos que tenían a mano, por lo que tradicionalmente la paella se echaba conejo, pollo, judías verdes, judías blancas, caracoles y todo tipo de verduras que tuvieran a mano. Luego tenemos el cocidro madrileño y seguimos con uno de mis platos favoritos, ¿verdad? Que es, de hecho, de menos cuando pasa mucho tiempo fuera sin probarlo, aunque nos encanta en casa. Bueno, uno de los madrileños, que un buen cocido completo, además de considerado como uno de los atractivos en Madrid. En esta ocasión también hablamos de un plato típico de España, designado a las clases más bajas, originalmente obreros o agricultores, que hacían una comida suficientemente completa para aguantar el duro trabajo de todo el día y que se podía hacer en un solo puchero. Luego tenemos la fadaba austriana. Su origen es incierto, habiendo varias teorías, como que es una variante de los courgettes de Languedoc o midi pendré, que llegó aquí a través del Camino de Santiago francés, siendo uno de los platos más típicos de la gastronomía de Francia, e incluso es una receta moderna del siglo XX que se inventó en las ciudades, aunque hay constancia de que se consumían faves o judías en la zona del siglo XVIII. Luego tenemos el jamón serrano. El jamón serrano es el alimento más especial de España, algo que solo se produce ahí, ¿verdad? Y no podremos encontrar en ningún otro lado del mundo, por lo que debemos vivir la experiencia de saborearlo. Y también tenemos el gazpacho y salmorejo. El gazpacho es una sopa fría de pan mojado, agua, aceite de oliva, vinagre, tomate, pepino, cebolla, ajo y pimiento verde, deliciosos y refrescante durante los meses de verano. Luego tenemos los postres reconocidos. Tenemos la tarta de Santiago. Esta está elaborada con almendras pulverizadas y se mezclan con huevo y azúcar en partes iguales. Luego tenemos las quesadillas. Son una especie de empanada frita elaborada con una mezcla de harina de trigo que se rellena con una mezcla de nueces o avellanas, azúcar, anís, que se sirven espolvoreadas de azúcar,
y la elaboración del relleno difiere un poco dependiendo de la zona de Asturias. Luego tenemos la quesadilla pasiega. Se preparaba en su origen con un queso pasiego fresco. Sus primeras menciones datan del siglo XIV en una preparación parecida a lo que conocemos ahora por quesada. Luego tenemos el schwa, palabra que significa dulce